Ok, perfecto. Eh, vamos a ver, no era la intención, pero bueno, eh, retrocedido. Vamos a ver presupuesto por flujos financieros. ¿Ya? Les hemos indicado en el grupo de WhatsApp de que pudieran tener a mano un ejercicio, un planteamiento de un ejercicio denominado ICA, que lo vamos a ver. Y así cesaríamos, digamos, el tema de presupuestos. Les hemos mandado una práctica también de presupuestos y donde hay unos ejercicios de flujo financiero y entonces era pertinente pues que lo veamos. ¿Ya? El día lunes presumo que vamos a tener 45 minutos de tiempo. Vamos a dar nuestro examen sobre programación de operaciones y presupuesto. ¿Ya? Va a ser un examen práctico. ¿Ya? Van a haber tres partes. Una primera parte de programación de operaciones, una segunda parte de redes y estructuras programáticas y una tercera parte de presupuesto por flujos financieros. ¿Ya? Eh, Les vamos a dar las instructivas, sin embargo, eh, es como si hiciéramos un examen eh, eh, presencial. ¿Ya? La, la, la forma de resolución tiene que ser a mano, ¿ya? A mano. Y el- su solución, pues sacarán un archivo en un PDF y lo subirán a la plataforma. El tiempo estará establecido de tal manera que a la fecha, a la hora establecida se va a cerrar, ¿ya? Y bueno, seguiremos pasando clases. Ya estamos en la recta final. Tenemos 2 semanas más de clases y tenemos un último tema que ver y lo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, la idea es poder cerrar el círculo. Vamos a cerrar. Hemos hecho planificación, hemos hecho programación de operaciones, estamos haciendo presupuesto y lo último que haremos será proyectos. ¿Ya? Entonces, les anticipo que su trabajo final o su examen final va a ser la presentación de 2 proyectos. ¿Ya? Un proyecto de carácter social y un proyecto de carácter económico. ¿Ya? Más que proyectos, unos perfiles de proyectos, unas ideas de proyectos. ¿Ya? Lo vamos a hacer para el municipio de La Paz o el municipio de El Alto. ¿Ya? Y el proyecto no es nada más que una respuesta concreta a un problema específico. ¿Ya? Ese es un proyecto. ¿Ya? Y entonces el proyecto es una operación de inversión. ¿Ok? Y los proyectos están traducidos en el presupuesto, pero entonces el aspecto ya concreto de la gestión es qué vamos a producir. Y vamos a producir algo que resuelva una necesidad, una demanda, la que fuera, la haremos por grupos y lo haremos para la primera semana de diciembre. Ya. Ayer que fui a votar, hablé con la candidata, ahora ya reelecta directora de la carrera, y me decía, ya, que al, al 8 de diciembre, ya, deberían estar subidas las notas, ya. Yo presumo
que podremos hacerlo hasta el 9, por decir cualquier cosa. Y entonces el 8 es un jueves, el trabajo, que lo estamos planteando hoy, lo haremos hasta el sábado 3 de repente, ¿ya? El domingo 4, ¿ya? De tal manera que tenga la posibilidad de subir. También este fin de semana le subiré la planilla con los exámenes que han dado, los trabajos que han presentado, etcétera. Y también de repente hoy nos ponemos de acuerdo con la estructura que tendrá nuestro sistema de calificación. ¿Ya? Entonces, reitero, el día lunes daremos nuestra evaluación. Eh, eh, Será práctica y para el, el 4 de repente, el 5 podría ser, hacemos una entrega de unos proyectos. Lo vamos a definir con ustedes, no se preocupen. ¿Ya? Pero bueno, la información que ayer me daba a la licenciada Pérez era que hasta el 8 deberíamos presentar las notas. ¿Ya? Entonces yo tenía previsto que en verdad la semana del 12 al 14 podíamos hacerlo, pero bueno, lo vamos a cumplir. Eh, ¿Por qué vamos a ver el tema de presupuestos por flujos financieros? ¿Ya? O sea, hemos visto, creo que la metodología fundamental, que es el presupuesto por programas, y luego nos ha permitido hacer redes de acciones presupuestarias y nos ha permitido hacer estructuras programáticas. Hemos ido un poquito más allá y hemos visto los clasificadores presupuestarios. Entonces, sabemos los códigos, las siglas de las entidades públicas y de los gobiernos municipales. Hemos visto las directrices de formulación presupuestaria y hemos visto qué rubros deberíamos utilizar, con qué código, con qué fuente, ¿sí? Con qué organismo financiador, y también hemos establecido los gastos y hemos visto el clasificador por objeto del gasto, ¿ya? Y entonces es cuestión de, en función de los productos que obviamente el tiempo que se va a tardar, los insumos que se necesita, los volúmenes de los insumos, lo sabe un ingeniero civil. Y entonces eso que nos diga lo convertiremos en partidas presupuestarias y tendremos el costo, ¿no? Pero no necesariamente, pues, nuestros ingresos y nuestros gastos cuadran. Y además les mostraba al finalizar el tema del clasificador que hay unas partidas muy especiales en el clasificador que empiezan con las palabras incremento o disminución y son partidas por flujo. Normalmente, como se dice en el lenguaje común, en los presupuestos se cocinan. Cuando digo se cocinan, se va a forzar a que quede equilibrado, porque un requisito del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es el presupuesto tiene que estar equilibrado, tiene que cuadrar ya ingresos y gastos. Y eso se lo, se lo manipula, si vale el término, para cumplir el requisito. Cuando en verdad, si uno hiciera una proyección técnica de ingresos y gastos, puede, por flujos financieros, tener una aproximación mucho más adecuada de esto. Entonces, veamos qué es esto del presupuesto por flujos financieros. Vamos a recordar las bases legales y técnicas, los pasos de la formulación presupuestaria. Veremos el concepto ampliado de los recursos y los gastos. Veremos unos 2 ejemplos de este concepto ampliado. Haremos un ejercicio, ¿ya? Y algunos comentarios, ¿ya? Entonces, partimos de las normas básicas del sistema de presupuesto, ¿ya? En el cual se establece que hay un principio de equilibrio, ¿ya?
Eso es fundamental. Todo presupuesto debe estar equilibrado. Revisamos el tema de las directrices presupuestarias que definen una metodología de formulación presupuestaria, presupuesto por programas. ¿Ya? Nos dicen las directrices que debemos partir de los recursos y luego el cálculo de los gastos. ¿Ya? Entonces las normas básicas nos dicen aquello y lo hemos hecho. Hemos establecido cuáles son los recursos municipales, ¿no? Las transferencias de coparticipación, las transferencias de recursos IDH, HIPIC, los mal denominados recursos propios, ¿ya? Los recursos tributarios por impuestos sobre inmuebles, sobre vehículos, patentes, tasas del alumbrado público, de aseo urbano, patentes de funcionamiento, patentes de publicidad, ¿ya? Y venta de bienes que tenga y costo de trámites que se realice. Y uno de los recursos que hay que considerar son el tema de créditos y un recurso es la disminución de caja y bancos. ¿Ya? Normalmente en los municipios pequeños este es un monto que llega al 25-30% del presupuesto del municipio, porque hay una insuficiente capacidad institucional que no les permite gastar y por lo tanto se van acumulando los saltos, ¿ya? No es ahorro, nada, es incapacidad, ¿ya? Los recursos que son denominados propios, deberíamos establecer un conjunto de instrumentos estadísticos para su cálculo, ¿no? Entonces, las estadísticas nos dirán en los últimos 5 años cuál ha sido la recaudación de los impuestos sobre inmuebles, sobre vehículos, o de tasas o de patentes. Pero la cosa no es aplicar una regresión lineal o una regresión curvilínea así mecánicamente, sino además es establecer si vamos a cambiar la política, vamos a hacer una nueva política que siempre tenderá a incrementar los ingresos. Entonces, por ejemplo, si se cambiara a la base tributaria, y es decir, el monto sobre el que pagan los inmuebles, y eso se establece en el plan de uso de suelos, y se establece el costo y se establece en el catastro, ¿ya? Entonces, de repente la misma cantidad de inmuebles pagarán los impuestos, pero dado que hemos cambiado la tasa, por ejemplo, el monto, la base, los ingresos a recaudarse podrían ser mayores, ¿no ve? Entonces, es una decisión del gobierno municipal establecer la estimación de esto, pero además sobre qué bases hacer sobre esto, ¿no? Lo mismo pasa con las patentes de funcionamiento, etcétera, ¿no? También tendrá que ver con la estrategia de publicidad, de facilidades que se realice, etcétera. Y la base es los recursos, ¿no? O sea, nuestro punto de partida son los recursos. De nada tiene sentido ponernos a planificar, hacer un POA. En la lógica, nosotros decimos, se hace el POA y luego se hace el presupuesto. Deberíamos retroceder un poco y decir, antes de hacer el POA, lo que debemos hacer es estimar los recursos. Y teniendo claro los recursos que vamos a tener, estimar el POA. Y una vez que tengo el POA, lo convertiré en una estructura programática. O sea, lo organizaré, lo ordenaré por programas, por proyectos, por actividad, como hemos definido. Y eso se convertirá en una estructura programática. Y vamos a aplicar determinados criterios legales, ¿no? Es decir, no puede haber más de un 25% en los gastos de funcionamiento. Se entiende gastos de funcionamiento como el programa central, ¿ya? Eh, y este cálculo del 25% se hace con base en los recursos de
coparticipación y los recursos propios. No ingresa los recursos del IDH ni recursos provenientes de endeudamiento ni nada por el estilo. ¿Ya? Y esos recursos deberían servir para la totalidad del pago de los salarios del Ejecutivo, del Consejo Municipal, los gastos de funcionamiento, de servicios básicos, de materiales, ¿sí? Eh, entonces hay una norma, hay una disposición que establece aquello, que habrá que ver la pertinencia. Es decir, es interesante establecer que no todo se verá en salarios, parece correcto y yo presumo que nadie lo podría hacer, pero hay que ponerle una norma. Pero hay, que sé yo, los recursos IDH, por ejemplo, tienen un propósito específico, ¿ya? Está en el decreto de redistribución de los recursos IDH y está en las directrices, y entonces no cualquier recurso podemos destinar a cualquier cosa. O hay montos que por ley está establecido de que debemos destinar a determinadas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, para el tema de salud está establecido por ley. Para el tema de deportes está establecido por ley. Para el tema del control social está establecido. Ya, y listo. Acabo de leer de esas cosas que a veces eh, parecen ser noticia y en verdad muestra otra cosa, ¿no? La Defensoría del Pueblo, creo. No, bueno, no sé si tiene algo que hacer o no tiene nada que hacer, pero bueno, había hecho una especie de relevamiento de en cuántos municipios se funcionan las defensorías de la niñez. ¿Ya? Yo estoy de acuerdo, hay que defender los derechos de los niños. Y más o menos su información es que algo así como 260 gobiernos municipales no tienen defensoría. ¿Ya? Y claro, entonces la conclusión es que los gobiernos municipales no defienden los derechos de los niños, o sea, tan, tan mecánicamente como eso. Entonces, yo en esa noticia, mi comentario es, ¿y el informe? ¿Tiene información sobre los presupuestos de los gobiernos municipales? Y tiene información sobre la capacidad institucional de dichos gobiernos. Y tiene algún detalle sobre la problemática eh, de violencia a los niños en dichos municipios. ¿No ve? Eh, es muy fácil encargar muchas tareas, es decir, ¿por qué no hace? ¿Por qué no hace? ¿Por qué no hace? ¿Por qué no hace? Y la pregunta es, ¿tiene plata para hacer? Porque hay que hacerse cargo de las defensorías de la niñez, hay que hacer las defensorías legales, o sea, hay que hacer el tema de seguridad, hay que hacer 500 cosas. Y resulta que los recursos son pequeños. Entonces, eh, sería interesante que si la política es la creación que en todos los gobiernos municipales tiene que haber una defensoría, eso significa una persona, por lo menos con un ítem, por lo menos con 3.500 de bolivianos de sueldo, más aguinaldo, más prestaciones, más todo, más oficina, más no sé qué, más no sé cuánto, ¿no ve? Y yo les decía, entiendo que hay unos 200 municipios inviables y con el censo es posible que estos suban a 280, ¿ya? Es decir, categorías A y B, cuyos recursos son insuficientes para el conjunto de competencias que tiene que hacer. Y entonces hay un conjunto de competencias, por decir algo, el tema del pago del funcionamiento de los establecimientos de salud y educación. Si no lo hace el gobierno municipal, listo, o sea, no hay agua, no hay energía, digamos, ¿no? Y no podría funcionar ningún centro de salud o educación sin agua y sin energía. Lo debe cubrir. Más el tema de aseo, más, etc. Entonces, es el marco legal el que nos obligará a que la asignación presupuestaria
lo hagamos con base a aquello, a lo que nos plantean las distintas normas, ¿ya? Entonces, para el tema salud, el 15,5% debemos destinar. Entonces, sí o sí lo debemos destinar, ¿ya? Y eso está en las directrices y las hemos visto y lo tienen en la plataforma. Entonces, tenemos un marco, tenemos el POA, tenemos las leyes, tenemos los recursos, tenemos los techos que nos dan el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, calculamos nosotros los techos de los recursos, hemos hecho una estructura programática, ¿ya? Y tenemos que asignar gastos en función de obligaciones que tenemos por ley y cosas de proyectos que hemos priorizado con las personas, ¿no? Vamos a hablar de dos formas de presupuestar, ¿ya? Vamos a presupuestar por bruto y vamos a presupuestar por flujo, ¿ya? ¿Qué significa presupuestar por bruto? Significa que vamos a incorporar en el presupuesto, vamos a consignar en el presupuesto los montos, por ejemplo, que nos diga de transferencia del nivel central, ¿no? Entonces, transferencias por coparticipación, transferencias IDH o lo que cobremos de impuestos, de tasas, de patentes, los vamos a presupuestar por bruto. También presupuestaremos por bruto todo el tema de salarios, todo el tema de servicios no personales, materiales y suministros, construcciones, bienes muebles, todo aquello lo consignaremos por bruto, por el monto que se vaya a pagar. Sin embargo, en la gestión financiera hay un conjunto de situaciones, de hechos que se mueven por flujo. Y estas que se mueven por flujo tienen que ver, por ejemplo, con las cuentas por pagar o las cuentas por cobrar, ¿ya? Entonces, nosotros al final de la gestión tenemos cuentas por pagar por distintos rubros, deudas comerciales, deudas de salarios, deudas por servicios, pero también podemos tener cuentas por cobrar. Normalmente, en el tema municipal no hay este hecho. Es decir, normalmente los impuestos pues se cobran tal cual, aun cuando a veces hay acuerdos eh, por los cuales se hace la liquidación del impuesto y se hace un programa de pagos por cuotas, ¿ya? Y entonces ahí sí podríamos tener consignado el tema de una cuenta por cobrar. Pero normalmente, por ejemplo, que si vamos a terminar la gestión 2022, el impuesto de los inmuebles, ¿ya? Por la gestión 2022 recién se cobra en la gestión 2023, ¿ya? Pero yo no podría poner al final, en el balance de la gestión 2022, como impuestos por cobrar la totalidad de los inmuebles empadronados y que no me han pagado el impuesto 2022. No lo puedo colocar. Ya, entonces hay algunos rubros que se hacen base efectiva, se llama. Es decir, el tema de impuestos no lo voy a poner como cuentas por cobrar. Lo tendré en otro registro, pero no en el registro contable. Si ustedes quieren, lo tendré en un registro de carácter estadístico, ¿no? O sea, quiénes deben, cuánto tiempo deben, etcétera, pero no lo tendré consignado en mis estados financieros. ¿Por qué? Porque los distorsiona por completo, ¿ya? Entonces, pero entonces, en la administración financiera hay el tema de cuentas por cobrar, cuentas por pagar y el tema bancos. El tema bancos que a principio de gestión puede tener un saldo y al final de la gestión podrá tener otro saldo. Ese saldo podrá ser mayor al saldo que empezamos el 1 de enero o podrá ser un saldo menor, ¿ya? Y entonces empezamos a hablar de flujos y empezamos a hablar
de incrementar o de disminuir, ya que ahora lo vamos a terminar de entender, ¿no? Entonces, en el clasificador, en los clasificadores presupuestarios nos vamos a encontrar que hay un conjunto de partidas, ¿ya? Que empiezan con las palabras incremento o disminución. Son recursos, los ingresos corrientes. Los ingresos corrientes son el conjunto de ingresos que habitualmente, eh, legalmente, formalmente ingresan al gobierno municipal. Son ingresos corrientes los ingresos tributarios, ¿ya? Son ingresos corrientes los ingresos no tributarios, por ejemplo, que sea el alquiler del teatro municipal, del teatro al aire libre, que son ingresos no tributarios. Son ingresos corrientes los recibidos por transferencia del gobierno central, son ingresos corrientes, son ingresos habituales, permanentes, establecidos por ley. Y lo mismo pasa con los gastos corrientes. Los gastos corrientes son los gastos que los hace el gobierno municipal en salarios, en servicios básicos, no personales, en materiales y suministros, en activos, ¿no? En vehículos, en computadoras, en muebles, en escritorios. Son gastos, ¿ya? Eh, corrientes, y estos también se presupuestan por bruto. Pero hay, como decíamos, un conjunto de partidas que pueden variar desde su saldo inicial al saldo final, al final de la gestión, y que están en el balance, ¿ya? Son cuentas que están en el balance. Y entonces empezamos con el tema bancos, cajibancos, ¿ya? Y cuando se disminuye nuestra cuenta cajibancos, ¿ya? Por el flujo que vayamos a hacer durante toda la gestión, haremos una proyección, haremos un simulacro de con cuánto estamos entrando, cuánto gastaríamos y cuánto quedaría al final. ¿Ok? Entonces, si disminuye mi cuenta bancos, es un recurso y es correcto. Es decir, yo tenía 100 en mi cuenta bancos y al final de la gestión tengo 10. Quiere decir que que he gastado 90 de los bancos que tenía. Es decir, el banco se convirtió en una fuente. ¿Ya? También será una fuente si determinados gastos yo los financio con pasivos, es decir, por cuentas por pagar. Entonces, incremento de pasivo, incremento de patrimonio, son unos recursos. Serán gastos lo contrario. Más bien, si yo en mi cuenta bancos tengo 100 y al final de la gestión tengo 150, quiere decir que no he gastado. Quiere decir que no he gastado en la compra de bienes, de servicios, de salarios. Y que, entre comillas, el recurso lo estoy destinando, ¿ya?, a incrementar mi banco. Y entonces incremento de activo financiero es un gasto. Se entiende mejor el gasto como una disminución de pasivo o como una disminución del patrimonio, ¿ya? Entonces este cuadrito lo deberíamos tener en mente, ¿ya? Y porque el ejercicio que vamos a hacer lo vamos a hacer así. Entonces, de una manera, llamémosle resumida, muy, muy resumida, si nosotros miramos el clasificador, ¿ya? Y vemos en el clasificador de recursos por rubros, vemos el rubro 35.110 y se llama disminución de caja y bancos. Y si en el clasificador, pero ahora por objeto del gasto, vemos la 57.100, es incremento de caja y bancos. Entonces hay el tema caja y bancos puede disminuir y se vuelve un recurso, o puede incrementar y se vuelve un gasto, ¿ya? Entonces, vamos a calcular por flujos financieros, calculando si las cuentas por cobrar, los documentos por cobrar, las cuentas por pagar disminuyen o incrementan. Entonces, en función de su incremento o su disminución, lo consignaremos como recurso o lo consignaremos como
gasto. ¿Ya? Este cuadrito también lo deberíamos tener a mano. Vamos a ver este tema de recursos y gastos. Permítame un segundo, por favor. Ahora sí. Estos recursos, estos ejemplos son obviamente extremos, no se dan en la realidad, pero, pero nos sirve para entender esto de los flujos. Caso hipotético 1. Ya hay la empresa residual ENFE, existe la empresa residual ENFE. Las empresas capitalizadas, ya, eh, eh, han liquidado muchos de sus activos, todo aquello, y sin embargo hay instalaciones, etcétera, que son de esto, siguen siendo de ENFE, y se llama ENFE residual, ¿ya? Existe como tal. Entonces vamos a suponer que un ENFE residual es dueña de las instalaciones de ferrocarriles, ¿ya? Un ejemplo de repente más próximo para nosotros, en el tema municipal, existía una empresa que se llamaba SAMAPA, ¿ya? Era Servicios Autónomos de Agua Potable y Alcantarillado, algo así, SAMAPA. Y SAMAPA le hizo una concesión a la empresa Aguas del Limán, y la concesión quiere decir que eh, tenemos un contrato para que nos brinde agua, ¿ya? Nos preste servicios de agua. Pero toda la infraestructura, es decir, las cañerías, las tomas de agua, las conexiones, todo aquello, pertenecen a SAMAPA, ¿ya? Y cuando digo pertenecen, quiere decir que existe una SAMAPA residual, es decir, existe una entidad dueña de. Se ha concluido el contrato con Agua del Limani y hay una entidad que se llama EPSAS, ¿ya? Que es de lo más eh, ilegal, ¿ya? Porque de acuerdo a la Constitución, el tema de servicios básicos es una competencia exclusiva municipal, ¿ya? Y no corresponde de que una entidad del gobierno central, además de lo más extraño, ¿ya? No se imaginan lo extraño que es una EPSA. Es una empresa privada, ¿ya? ¿Ya? Que funciona con recursos públicos y su constitución es extraña, ¿ya? Pero bueno, entonces por ejemplo, o sea, existe una SAMAPA que es dueña de las cañerías, las tomas de agua, y que le cobraría, ¿ya? Un alquiler por el uso de las mismas a EPSAS, puede ser, sí, o como ENFE a mi teleférico le alquila sus instalaciones, ¿no? A no ser que haya una ley que estatice y le quite la propiedad a todo. Y eso les digo, es bien complejo, no es tan sencillo hacer eso. Entonces, en nuestro ejemplo, es la empresa ENFE alquila instalaciones a la estación central a mi teleférico y recibe anualmente 100.000, ¿ya? Y dado que es una empresa residual, vamos a suponer que no tiene gastos de ninguna naturaleza. Es una empresa contable, si vale el término, ¿ya? Y entonces a las cuentas de ENFES residual ingresará 100.000, y el concepto por el que ingresará será alquiler de equipos, de edificios y equipos, que es la cuenta, ¿ya? Y 100.000. Y si yo quisiera hacer el presupuesto de esta ENFES residual, tendría recursos, el rubro 16.300, alquiler de edificios 100.000. Pero hemos dicho que no tiene gastos, ¿ya? Entonces, y esto no está equilibrado, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos?
Entonces vamos a suponer de que este índice residual tiene una cuenta bancos y hay un saldo X. Supongo hasta 45.000, puede ser 10.000, 15.000, 12.000, lo que sea. ¿Ya? Y tiene como un saldo 45.000. Y entonces con el cobro del alquiler, ¿ya? Vamos a incrementar nuestra cuenta banco en 100.000 y tendremos un saldo final de 145.000. ¿Ya? Entonces yo voy a hacer la diferencia entre el saldo inicial y el saldo final. En este caso es sencillo, hay una sola transacción. Entonces la diferencia entre 145.000 saldo final y 45.000 saldo inicial es que hay un incremento de 100.000, ¿no? Entonces, ha incrementado mi banco en 100.000. Entonces acudo al cuadrito, incremento de bancos, que es a incremento de bancos, ¿no ve? Es un gasto, ¿ya? Y es la partida 57.100. Entonces digo incremento de caja y banco 100.000 contra alquiler de edificio 100.000. Y fíjense, cuadra, ¿ya? Entonces, ¿por qué hay este fenómeno de que cuadra, está equilibrado? Porque estamos utilizando el concepto de contabilidad de la doble partida, ¿no? De débitos y créditos. Entonces, es por eso que esto funciona. Vamos a hacer un ejemplo a la inversa. Vamos a suponer de una institución que no va a tener recursos, supóngase, a media gestión se, se elimina la institución como tal, ¿ya? Y entonces ya no va a recibir recursos porque, qué sé yo, el Ministerio de Deportes que existía, de acuerdo a un decreto, se convierte en un viceministerio. Y entonces ya no hay el presupuesto, así vale el término, del ministerio. Y ya no va a contar con recursos. Pero, sin embargo, tiene salarios, energía, internet que pagar, ¿ya? Entonces, supóngase que para salarios necesita 70.000, para energía 15.000, para internet 3.000 y para útiles 5.000. ¿Ya? Tengo mi presupuesto de gastos, pero no tengo recursos. Es lo que es otro caso hipotético extremo. Y entonces vamos a suponer, ¿ya?, que yo tengo en mi cuenta bancos 250.000. ¿Ya? Y entonces no tengo un ingreso que entre, pero tengo un saldo en mis bancos y con ese mi saldo en mis bancos yo voy a cubrir todos estos gastos que necesito. Sueldo 70.000, servicio no personal 15.000, servicios no personales 3.000 y costo de materiales 5.000, total 93.000. Y entonces si yo veo esto en mi cuenta bancos, en mi mayor de bancos, digo saldo inicial 250.000, voy a cubrir sueldos, energía, internet, útiles de escritorio 93.000. Y entonces mi saldo final, ¿ya?, la diferencia entre 250.000 menos 93.000 es 157.000. Y cuando yo comparo mi saldo inicial, 250.000, contra mi saldo final, 157.000, veo que ha disminuido. Mi saldo de bancos ha disminuido. ¿En cuánto ha disminuido? Ha disminuido en 93.000. Disminución de caja y bancos es igual a un recurso. Por lo tanto, entonces mi presupuesto sería así. Por la parte de gastos tengo las partidas 117, 21.200, 21.600, 39.500, 93.000 y voy a financiar con la disminución de caja y bancos, ¿ya?, que es el monto igual a los gastos que yo necesito, ¿ya? Entonces son dos casos extremos, obviamente no son realistas, sino para demostrar que siempre, ¿sí?, cualquier gasto se tiene que financiar con una fuente de financiamiento eh, cualquiera. Es decir, no necesariamente lo voy a financiar con efectivo, sino
lo que se llama en el sector público la deuda flotante, ¿ya? Es decir, compro material, compro papel y no le pago, y no le pago. Y entonces me estoy financiando con cuentas por pagar, ¿ya? Entonces estoy incrementando mis cuentas por pagar y esa es mi fuente de financiamiento, ¿ya? No es la mejor, no es lo deseable, pero, pero es una fuente de financiamiento. Entonces, con estos dos ejemplos, ahora sí haremos un ejercicio un poquito más completo de hacer un presupuesto por flujos financieros, ¿ya? Entonces, a ver, permítanme, tengo un rato. ¿Hasta aquí existe alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario? Bueno, entonces, ojalá que tengan el ejercicio a mano. De todas maneras, la presentación. Vamos a ir viendo transacción por transacción, ¿ya? Y vamos a ir haciendo el presupuesto así, paso por paso. Permítanme un segundo, por favor. Bueno, el día está muy frío, o por lo menos por aquí, por mi casa, está muy frío el ambiente. Ok, entonces decimos para el ICA de la UMSA, ¿ya? Este va a capacitar a 3.200 personas. La matrícula es 80, ¿ya? Se va a comprar papel por 20.000. Se va a pagar los pasivos de corto plazo que están en un balance. Se va a devengar por salarios 84.000 y se quedará pendiente el sueldo de diciembre, que es de 7.000. Se comprarán pizarras y pupitres 43.000. Se gastará en publicidad 17.000, seguros 2.800, alquiler de aulas 34.000, pasajes 1.400, viáticos 1.200. Para el tema de capacitación se comprará una fotocopiadora en 24.300, se venderán muebles por valor de 1.000. Se realizará un pago parcial de 5.000 por la construcción de un aula y se cobrará el 100% de las deudas por cobrar consignadas en el balance, ¿ya? Entonces, tengo varias transacciones que son por flujo, de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, y tengo un saldo en bancos y que se va a mover y veremos cómo cuadra nuestro presupuesto, ¿ya? Entonces, tenemos un balance. Estos balances son unos balances proyectados, ¿ya? El presupuesto lo estamos haciendo en septiembre, en agosto, en septiembre, ¿ya? Y entonces proyectamos, hacemos una proyección de cuánto efectivamente vamos a gastar y cuántos recursos vamos a captar. Y entonces podríamos tener una estimación de nuestro saldo en cajibancos, ¿no ve?
y de cuentas comerciales, etcétera. Les comento, ¿ya? Veré si, sí, les saco una fotografía, pero nosotros deberíamos estar muy atentos, muy atentos a cosas que bueno, ayer yo leí en página 7. Hoy debería ser una noticia, no sé en qué están los noticiosos, no sé si todo el mundo está hablando solo de fútbol, pero bueno, la noticia decía lo siguiente: el presupuesto 2023, ya el proyecto de presupuesto, ya, y ya lo ha consolidado el gobierno central, eh, va a mandar, ya lo tiene que mandar, o ya lo mandó a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Señala o calcula que va a haber una tasa de crecimiento del PIB, algo así del 4,53%, una cosa así. Pero lo más relevante es que en el presupuesto 2023 se ha disminuido en mil millones de dólares, la inversión pública. Eh, ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que no hay recursos, pues. Por eso vamos a disminuir la inversión pública, ¿ya? Entonces, me asusto porque, bueno, tenemos déficit hace muchos años. El tema de deuda, estamos llegando a unos niveles ya extremos y parece que no vamos a poder conseguir otros financiamientos. La inversión normalmente se hace con endeudamiento. Entonces, como Estado, ya está proyectado, o sea, no es, se está especulando, no, ya está, y se va a ir a aprobar la ley de presupuesto 2023 con menos $1.000 millones de la inversión 2022. Ya, ahora, habrá que ver del presupuesto de la inversión 2022 cuánto efectivamente invertido, porque una cosa es el presupuesto, que yo siempre digo, es un papel, es un deseo, y la realidad es la ejecución. Eh, ¿Cuánto nos va a afectar esa disminución de la inversión? Como país, como ciudadanos, lo deberíamos tener claro. O sea, tendríamos que empezar a revisar en qué rubros, en qué programas, todo se ha ido disminuyendo. Ojo, el gobierno de Arce ha disminuido en un 8% el año pasado, y a este año el gasto de salarios de la administración central. Quiere decir, yo sigo pensando que hay una altísima burocracia ineficiente en la administración central, pero se ha disminuido, ¿ya? Se ha disminuido. Y ayer también me enteraba, así muy de casualidad, muy de rebote, por ejemplo, que determinado personal eventual en la UNSA, en la, en la, en la facultad, se ha disminuido. O sea, me decían que, por ejemplo, 4 porteros que creo que tenía la carrera, y también 4 tenía economía y 4 tenía contaduría, 12, eh, se les ha quitado, es lo que me decía. Es decir, que no se ha contratado. Me parece pertinente porque, bueno, no estamos utilizando los aulas y no sé qué y no sé cuánto. Pero si necesitamos, si va a haber clases presenciales la próxima gestión, lo estoy poniendo en condicional. Es decir, para que haya clases presenciales, necesitamos ítems de docentes, y necesitamos personal administrativo como este que tiene que apoyar, ¿ya? Y plata no sé si habrá, ¿ya? Es decir, el tema del presupuesto es un tema clave, ¿ya? Entonces, nosotros proyectamos nuestros recursos, nuestros gastos y vemos nuestros saldos en caja y banco, nuestros saldos
de cuentas por cobrar y nuestras deudas por pagar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Ya? Entonces tendríamos al final de año 2.200 en cuentas comerciales, 4.000 de sueldos jornales por pagar, ¿ya? Y listo. Entonces, eh, esto es de esta gestión. Para la próxima gestión veremos qué es lo que pasa. Entonces vamos a hacer el presupuesto y lo vamos a hacer de una manera simple en una matriz. ¿Ya? En el lado izquierdo tenemos gastos, en el lado derecho tendremos recursos. Y las columnas serán el número de transacción, la partida, el número, y el nombre de la partida, ¿no? Si es de gasto o es de recurso. Entonces, la primera transacción nos dice que vamos a capacitar a 3.200 personas, ¿ya? Y la matrícula es de 80 bolivianos. Entonces, multiplicamos 3.200 por 80 y tendríamos estimado, ¿ya? Un ingreso de 256.000 bolivianos, ¿ya? Obviamente, esto es presupuesto, es decir, ¿será que capacitamos 3.200 personas? No se podría hacer más, podrán ser menos, ¿no ve? Pero de repente el costo se mantendrá, pero lo otro es una estimación. Entonces consignamos en transacción número 1, rubro 15.200, el tema de la matrícula es un derecho, ¿ya? Y es la 15.200 derechos, 256.000. Transacción número 2 dice los gastos en compra de papel serán por 20.000. Entonces, el tema papel es la partida presupuestaria 32.100, papel de escritorio. Y entonces haré mi transacción número 2 aquí en color rojo. Digo, transacción número 2, partida 32.100, papel de escritorio 20.000. ¿Ya? Esas se presupuestan por bruto. La número 3 nos dice que se cancelará la totalidad de pasivos consignados en el balance inicial. Esto por lo pronto no lo hago. ¿Por qué? Porque esta va a ser una partida por flujo. Voy a pagar los pasivos, pero posiblemente también se van a generar pasivos. Entonces veré cómo termina esta cuenta. La transacción número 4 dice los gastos de remuneración del personal de planta se devengarán 84.000, quedando pendiente de pago el sueldo de diciembre por 7.000, ¿no? Si yo hago un asiento contable de esto, digo sueldos y salarios 84.000, banco 77.000, sueldos y salarios por pagar 7.000, ¿no ve? ¿Cuánto se presupuesta? Se presupuesta lo que se va a devengar, ¿ya? Entonces, voy a presupuestar 84.000 en la partida 117.00. ¿Ya? Entonces, haré aquí transacción número 4, la 3 me he saltado, ¿no ve? Digo transacción número 4, partida 117.00, sueldos 84.000. El total, el 100% del que se debe. Luego, transacción número 5, dice, se comprarán pizarras y pupitres por 43.200. Pizarras y pupitres corresponden a la partida 43.100, equipo educacional y recreativo. ¿Ya? Entonces, consigno en gastos, transacción número 5, partida 43.600, equipo de educación recreativo 43.200. Transacción número 6, tengo varios ítems. Publicidad 17.200 corresponde a la partida 25.500 publicidad. Seguros 2.800 corresponde a la partida 22.500 seguros. Alquiler de aulas 34.000 corresponde a la partida 23.100 alquiler de inmuebles. Pasajes 1.400 corresponde a la partida 22.100 pasajes. Viáticos 1.200 corresponde a la partida viáticos 22.200. Entonces, consigno 25.500 publicidad, 17.200, 22.500 seguros, 2.800, 23.100 alquiler de inmuebles, 34.000,
22.100, pasajes 1.400, 22.200, viáticos 1.200, ¿no? Entonces ya tengo 5 transacciones. Me he saltado otras. Transacción número 7. Dice, para cubrir la demanda de los servicios de capacitación y cumplir con el programa de inversiones, se comprar una fotocopiadora. Entonces, fotocopiadora es igual a equipo de oficina y muebles, partida 43.100. En mi presupuesto de gastos, transacción número 7, partida 43.100, equipo de oficina y muebles 24.300. ¿Ya? En la transacción número 8 está consignada algo que no es habitual, pero sí se puede hacer de acuerdo al sistema de administración de bienes y servicios, subsistema de disposición. Podemos vender ya maquinaria y equipo en desuso, ¿ya? Entonces vamos a suponer que vendemos cumpliendo todas las formalidades, ¿ya? Y entonces es un rubro, es un recurso, estoy vendiendo, ¿ya? 20 de maquinaria y equipo, 22, 120, 1.000, ¿ya? Es un segundo recurso. La transacción número 9 dice que voy a dar un anticipo de 5.000 por una construcción de un aula. Entonces, construcción de un aula es partida 42.300, construcciones y mejoras, bienes de dominio privado, ¿ya? Entonces, consigno en gastos 42.300 por monto de 5.000, ¿ya? Y en la décima transacción se dice que vamos a cobrar el 100% de deudas por cobrar consignadas en el balance, ¿ya? Entonces, en nuestro balance, en la partida 112.011.200.11.21.000, cuentas por cobrar, tengo 9.500, ¿ya? Y vamos a cobrar, y por lo tanto, este cobro del 100% va a quedar nuestras cuentas comerciales por cobrar en cero. Si yo hago un flujo, estoy disminuyendo ya una cuenta por cobrar. Y una disminución de una cuenta por cobrar es igual a un recurso. Entonces, lo consignaré en mi presupuesto. Transacción número 10, ¿ya? Rubro 35.210, disminución de cuentas por cobrar 9.500. Quiero ver qué ha pasado con mi cuenta bancos y quiero ver qué ha pasado con mi cuenta pasivos, ¿no? Hemos saltado la transacción número 3 y no hemos dicho nada sobre bancos. Entonces, hagamos un ejercicio de la cuenta bancos. Mi cuenta bancos tiene un saldo inicial de 10.000. ¿Dónde está este saldo inicial? En el balance, ¿ya? Entonces, decíamos que al final del año, de este año, tendremos 10.000 y eso sirve para lo que será el presupuesto del próximo año. Entonces, hacemos todas las transacciones que hemos hecho previamente. Entonces, la transacción número 1, cobro de matrículas, 256.000. Transacción número 2, compra de papel, 20.000. Pago de deudas comerciales, 2.200. Pago de salarios por pagar, 4.000. Sueldos, 77.000. Pizarras y pupitres, 43.200. Publicidad, seguros y alquileres, 56.000. Fotocopiadora, 24.000. Venta de muebles, 1.000. Anticipo por construcción de aulas, 5.000. Cuentas por cobrar, 9.500, ¿ya? Entonces, yo sumo mi columna del debe y me da 276.000. Y sumo mi columna del haber y tengo 232.300. La diferencia entre 276.500 y 232.300 es 44.200. Y entonces comparo qué ha pasado de mi saldo inicial, que era 10.000, a mi saldo final, que es 44.200. Lo que pasa es que se ha incrementado en 34.200. Incremento de bancos es igual a gasto, ¿ya? Y así lo consignaré en mi
presupuesto. Entonces, tengo las 57.100, incremento de caja y bancos, 34.200, ¿ya? Y me había saltado la transacción número 3, aquí no la tengo en mi presupuesto, la transacción número 3. Y digo, a ver, tengo dos pasivos. Tengo uno, cuentas comerciales, y por otra parte tengo salarios, ¿ya? En mis deudas comerciales, mi saldo inicial es de 2.200, ¿ya? Las voy a pagar de acuerdo a la transacción número 3, los 2.200, y entonces no se genera por las transacciones que hemos hecho, no hemos comprado papel o algo a crédito, ¿no ve? Entonces, ni fotocopiadora, ni nada. Entonces, en esta cuenta, mis deudas comerciales quedará en cero. Entonces comparo mi saldo final y mi saldo inicial y resulta que ha disminuido en 2.200. Eso es un gasto. ¿Qué ha pasado con sueldos y jornales por pagar? En mi balance está que yo parto de 4.000. ¿Ya? La transacción número 3 que me dice voy a pagar la totalidad de mis pasivos, voy a pagar también los salarios que están en mi balance. Y salarios por pagar, 4.000. ¿Ya? Y en la transacción número 3 dice que voy a devengar salarios por 84.000, creo, y voy a pagar 77.000 y va a quedar pendiente de pago 7.000. Entonces, en mi mayor de sueldos por jornales, por la transacción número 4, tengo una nueva deuda de 7.000. ¿Ya? Entonces, mi total es 4.000, mi total es 11.000, 11.000 menos 4.000, mi saldo final es 7.000. Y digo, ¿qué ha pasado en el tema sueldos y jornales por pagar? De 4.000 se ha incrementado en 3.000. Incremento de un pasivo es un recurso, ¿ya? Entonces, por una parte, consignaré disminución de cuentas comerciales como un gasto, 2.200, e incremento de sueldos y jornales por pagar, 3.000, y será un recurso. ¿Era así? Entonces, como gasto, disminución de deudas comerciales por pagar, 2.200, y como recurso, incremento de sueldos por pagar, ¿ya? 3.000. Y hago la suma de ambas columnas y da 269.500. Y entonces está equilibrado, está cuadrando, ¿ya? Por flujos financieros. Pero fíjense, no hemos, como se utiliza en la jerga, no hemos cocinado, ¿no? Sino hemos calculado transacción por transacción. Consultas, preguntas. ¿Alguna consulta? Eh, Creo. Sí, 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 estoy bien. Les hemos subido un video que está en YouTube y se llama Presupuesto por Flujos Financieros, y es este ejercicio, ¿ya? Si quieren mirar algo que no hubieran entendido. La presentación también la subiremos, ¿ya? Y en la práctica tendremos un ejercicio. Esto lo estoy haciendo porque el día lunes de las tres partes, un ejercicio será un ejercicio por flujo financiero, ¿ya? Que lo único que va a cambiar son montos y todo lo demás. Y tendrán ya establecidas las partidas que deben utilizar. No necesitan buscar en el clasificador la partida, ¿no? Sino tendrán en el ejercicio para que puedan colocar, ¿ya? Ok, entonces vamos terminando esto, ¿ya? Entonces, digo, en el presente ejercicio, de parte de la premisa que se ha definido una estructura programática por programas, proyectos y actividades, también se da por sentado que la estimación de recursos y gastos se basan en criterios técnicos
Para la formulación de presupuestos se ha utilizado los clasificadores presupuestarios de recursos y gastos. Primero se realiza el presupuesto con base partidas que se presupuestan por bruto y luego se realizan los flujos de las partidas, bancos, cuentas por cobrar, deudas por pagar, salarios por pagar, y según sean estos incrementos o disminuciones, se incorporan al presupuesto de recursos y gastos conforme el concepto ampliado de los recursos y de los gastos. ¿Ya? Entonces, con esto terminamos. ¿Ya? Reitero algunos comentarios que he hecho al principio de la clase. ¿Ya? Entonces, el día lunes a las 7:30, el examen recién lo voy a subir el día lunes a las 7:30. ¿Ya? Van a tener 45 minutos. Lo deben hacer a mano. Lo deben hacer a mano. ¿Ya? Eh, y lo deben subir a la plataforma en los 45 minutos que tengan. Vamos a tener, si vale el término, dos últimas tareas, ¿ya? Una tarea que va a ser un mapa sobre el tema de desarrollo local, ¿ya? Del texto. Y el examen final, o el último examen, que el tema desarrollo local va a ser hacer dos proyectos. Un proyecto de naturaleza económica, ¿ya? Orientado al desarrollo económico, y un proyecto de desarrollo social o orientado al desarrollo social. Los proyectos son soluciones, ¿ya? A problemas que uno los pueda ver, ¿ya? Y no necesitan ser sumamente complejos ni nada, sino son muy concretos. A ver, les doy eh, dos ejemplos muy, muy concretitos. Vamos a suponer que para el municipio de La Paz, como proyecto productivo, se establece que en el mercado de Achumani, ya, no lo conozco, me estoy inventando, vamos a ampliar o vamos a construir una plaza de comidas, ¿ya? Es decir, para las personas que allá venden comida, lo modernizaremos y haremos una especie de plaza de comidas, ¿ya? Cómodo, abierto, moderno. Ese es un proyecto productivo, orientado al desarrollo de actividades económicas. Vamos a suponer, en el mismo mercado, vamos a instalar una guardería para las señoras vendedoras que tienen sus pequeños, ¿ya? Y tendremos una guardería para niños, ¿ya? Para el mercado de Achumán. Y entonces ese es un proyecto social, ¿ya? Y entonces utilizaremos eh, los criterios, ustedes tendrán la norma o el reglamento específico de formulación de proyectos, ¿ya? En que consiste hacer un perfil de proyecto, ¿ya? Y listo. Y es así de concreto y de sencillo, ¿ya? Para el municipio de El Alto o para el municipio de La Paz, ¿ya? Y esa será su última, estará consignado como un examen del último tema, ¿ya? Y con base a eso ya lo vamos a definir. A ver, aprovechemos el tiempo. Permítanme. Siguiente. Tengo
pequeño problema, no les puedo subir la planilla. A veces, bueno, algo pasa en la plataforma. Bueno, tengo consignados distintos exámenes, ¿ya? Quería mostrarle la planilla, tengo calificados hasta el tema de planificación. Hemos dado 5 exámenes. Ya daremos un sexto examen, que será el tema de POA presupuesto, y nuestro séptimo examen será el tema de los proyectos. Sería que los exámenes valgan 70 puntos y sus trabajos totales valgan 30 puntos. ¿Estarían de acuerdo o cómo considerarían una relación más adecuada? Yo estoy solamente comentando. Tengo ahorita problemas para poder salirme de esto, ¿ya? Pero bueno, espero que me estén escuchando. No puedo ni subir ni cerrar esto. ¿Se me escucha? Si Sí, alguien puede licenciado. hablar. Ok. Estaría bien entonces que las 7 pruebas valgan 70 y que los trabajos valgan 30. Les estoy consultando. Sí, ¿Qué opinan? licenciado, está bien ese cálculo personal. ¿Estaría bien? Yo para el día lunes, ¿ya? Trataré, o antes del día lunes, para el día domingo, trataré de, bueno, voy a publicar esto. Como les digo, en este momento tengo un problema, voy a tener que reinicializar mi equipo. No, hay algún programa que interfiere. Tengo que, ya, cuando uno crea el tema del tiempo, porque lo tengo aquí en línea, me dice que estamos en 7 grados, eso ahorita está parpadeando.